Bien, ya estamos grabando. Entonces ahorita ya el asunto es, 1, 2, 3, 4. ya estamos ahí. Ahorita, digo, como quiera vamos a tener que editar algunas partes, pero listo, pues. Listo. Pues, pues listo. Pues buenas noches. Pues buenas noches. Pues hoy estamos iniciando una nueva etapa, una nueva idea que se nos ocurrió a mi carnal Ramón, yo, Daniel. Y a mi carnal Daniel. Ah, sí, exacto. Y hoy estamos creando esta idea nueva que se llama, es un podcast, es un video podcast que se llama Aquí nos encontramos. Así es. Y yo todavía no sé por qué estamos haciendo un podcast. No sé si queremos como estrenar la tecnología o platicarle al mundo qué hemos hecho, cómo nos conocimos. Pues no, yo no, o sea, él me conoció. Yo lo conocí 2 años y medio después. Yo nací, bueno, no, 2 años y medio primero que tú, y luego ya llegaste. Entonces ahí yo te conocí, pero luego tú ahí también me conociste. Sí. Pero el punto es, o sea, estamos haciendo este evento, este evento nuevo en nuestra vida, esta cosa que es especial, es diferente, porque estábamos preguntando, nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer un podcast? O sea, ¿con qué intención? Y pues a mí me gustaría escuchar tú qué crees que estamos haciendo aquí, o sea, como por qué vamos a hacer esto. Yo creo que es una manera de poder compartir. Venimos de una familia normal, creo, promedio de este país, de México, y nos hemos atrevido a hacer muchas cosas. Nos hemos atrevido a crecer, nos hemos atrevido a jugar, a ser deportistas también, amateurs, obviamente todo, pero como para disfrutar la vida. Y luego para disfrutar la vida, pues viajamos y luego a ti se te ocurrió irte a vivir a otro país. Y creo que hablando de ese tema, en las redes sociales, nada más se ve eso, como que las fotos y dices, ay, este güey está poca madre, ahora que apareció acá, ahora apareció allá, pero hasta dónde es verdad o hasta dónde eh, eh, eres mago y apareces aquí, luego apareces allá, o hasta dónde también pues, las redes sociales están impactando a las personas, cómo nos empezamos a comparar con lo que hacen otros, y creo que eso nos saca de la realidad, nos deshumaniza hasta cierto punto, y creo que este podcast nos puede ayudar a compartir con las demás personas, eh, quiénes somos y qué sentimos y cómo también cualquier persona puede hacer pues, lo que tú te has atrevido a hacer, por ejemplo, pues, desde irte a vivir a otro país, o te has atrevido a correr maratones, o te has atrevido a empezar a decidir hacer ejercicio. Yo me acuerdo que estabas gordito de niño, ¿no? Ya no. Ya no, eh, ya no. Pero pues todo eso tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con ideas, tiene que ver con metas, tiene que ver con retos, tiene que ver con salirse de la zona de confort. Y creo que somos unas personas que no nos gusta estar en zona de confort. Entonces, yo creo que eso le puede animar a otras personas para que vean como de una familia normal, tradicional, pues puedes hacer tu vida como tú quieras. Sí, fíjate que ahora que lo dices, y sí, con la intención de compartir, a mí, este año cumplí 50 años, y una de las cosas que más me mueve este año justamente es rediseñar mi vida, rediseñar mi forma en cómo hago las cosas. Los primeros 50 años han estado maravillosos, de verdad, sí he logrado hacer muchísimas cosas, pero creo que después de 50 años ya tengo algo que compartir, o sea, tengo algo que decir y no me lo quiero quedar solo para mí. Quisiera, una de las cosas que más me mueve es compartir lo que hago. Una de las cosas que más me mueve en mi vida es eh, participar en que la vida de otras personas sea más gozosa. Que la mía ha sido, me encanta, o sea, he pasado por momentos duros, por momentos digamos, suaves. Yo me acuerdo perfecto una vez que tú me dijiste hace muchos años eh, que cuando Andrés, justamente cuando Andrés por ahí alguna vez, mi hijo Andrés, mi hijo, a los 4 meses,
se enfermó, le dieron convulsiones y lo llevamos al hospital y me acuerdo perfecto que yo hasta ese momento en mi vida yo creía que mi vida estaba perfecta, que no, todo estaba a todo dar, todo me salía bien. Y yo decía, bueno, pues está padrísimo, ¿no? Yo no tengo problemas, yo veía que la gente se angustiaba y yo estaba muy bien. Y me acuerdo que tú me dijiste, bueno, pues prepárate, porque si te mandaron esa prueba, probablemente van a venir unas más difíciles. Y sí, no se equivocó. Definitivamente, después de eso, empezaron a llegar cosas mucho más complejas a mi vida. No puedo decir que cosas infelices, pero sí cosas mucho más complejas que me pude haber literal escondido detrás ahora sí que meterme al bote del Chavo del Ocho y y ¿cómo se llama así? O sea, literal, quedarme listo para seguir en la aventura, ¿no? Entonces, cuando hago la suma de mis 50 años y de estos últimos por 20 años, en donde mi vida se ha exponenciado, digo, tengo que decírselo, tengo que platicárselo a alguien. O sea, yo sé que tú conoces mi vida, pero aún así creo que hay cosas que tú no sabes de mi vida. Y yo hay cosas que no tengo ni idea de tu vida, hay cosas que no entiendo de tu vida, que creo que estaría padrísimo podértelas preguntar y compartirlas, ¿no? Decir, oigan, oye, Ramón, yo te vi pasar por esta situación y ¿cómo le hiciste para salir de ella, no? Hasta donde tú me digas que puedo preguntar, porque hay cosas muy privadas, pero estaría increíble poder compartir con la gente, ¿no? Entonces, por eso esto me animó a mí y además, la neta, tengo al hermano más chingón del planeta. De verdad, me siento súper orgulloso porque siempre he dicho que eres un maestro para mí, siempre te sigo de muchas maneras, o sea, tú me enseñas, tú me prendes la luz, cabrón, cuando yo necesito ir por una habitación oscura, tú prendes la luz. Y entonces yo entro a esa habitación con mucha más seguridad, con mucha más empatía con la situación, y si algo no entiendo, te pregunto y tú siempre me dices algo que me ayuda, ¿no? Entonces, digo, no mames, pues se los quiero compartir a mi hermano, a los demás, porque creo que yo tengo el mejor hermano del mundo. Entonces, por eso quiero compartir esto y por eso para mí es tan importante hacer esto. Ya está chillando. Ya estoy chillando. Está empezando este pedo, ya está chillando este cabrón. No, y es que está bien padre porque en ocasiones uno, sin tener claro que quieres apoyar a alguien, lo apoyas. Y cuando ves nacer a alguien, como pues yo lo vi nacer, y a lo mejor lo vi que necesitaba una sonaja, o muchas cosas ya las hago a lo mejor hasta por, por reflejo. Por inercia. ¿No? Por inercia, Por reflejo, sí. Sí, por reflejo, y muchas veces ni siquiera, si tú me preguntas, ¿pero por qué haces eso? No sé por qué hago eso, pero seguramente es por lo que tú estás comentando. O sea, nos vimos nacer, nos queremos muchísimo, también tenemos unos papás que nos enseñaron a ser amigos, nos enseñaron a querernos, nos enseñaron a respetar. Fuimos pues criados y fuimos educados en una familia con muchos valores. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú dices, y gracias que me dices eso, porque en ocasiones ni siquiera yo me doy cuenta, otras sí me doy cuenta, y lo hago con todo el amor del mundo. Pues esa es la idea. Entonces, pues aquí estamos, mi carnal, aquí nos encontramos, así es como se llama el podcast, y de verdad, yo siento así, y aquí nos encontramos, me parece tan increíble encontrar personas en tu vida que, pues te los encontré, oye, me encontré uno de hermano, pues, ¿cómo lo voy a usar, no? O sea, ¿qué quiero hacer con él? Porque ahora, pues ya estamos de hermanos para siempre, ¿no? Bueno, o sea, durante esta existencia, y y pues compartirte con otros me encanta. Y también compartir mis experiencias, compartir mis hallazgos en la vida, compartir mis fracasos, por supuesto, compartir mis éxitos, llorar, claro, por supuesto, porque además somos bien chillones. De familia, sí, y somos bien chillones, pero la verdad es que lloramos, a mí me gusta mucho llorar de felicidad, lo he hecho muchísimo en mi vida, también era bien chillón de chiquito y no era de felicidad, pero eso, compartirme, ¿no? Era que a veces lo molestaba, a veces, nada más a veces. Entonces, esa parte creo que está bien chingón, y
Entonces, pues aquí estamos arrancando este podcast, estás como el intro y pues me encantaría que como entrar como en materia un poquito, platicar un poquito quiénes somos, de dónde, de cuando éramos niños, a lo mejor van a aparecer algunas experiencias que nos van a traer incluso al presente, ¿no? O sea, decir, oye, ¿te acuerdas cuando vimos esto, cuando fuimos a tal lugar, cuando éramos niños, cuando viajamos con mi papá a trabajar, cuando, lo que sea, ¿no? Cuando nació mi hermana, o sea, me encantaría que podamos compartir. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde ahí hay que darle el arranque a este podcast de Aquí nos encontramos. Y aquí nos encontramos porque queremos que tú también te encuentres con nosotros. Eventualmente, si cuando esto empiece a enrolarnos en la idea de compartirnos, pues vamos probablemente a recibir información de ustedes, preguntas, comentarios, pues hay algunos de ustedes que ya nos conocen, seguramente vamos a empezar con los que son nuestros amigos y pues van a tener cosas que nos van a hacer cagarnos de risa o cagarnos de miedo, ¿verdad? De todas las cosas, las tarugadas que hicimos, ¿no? Entonces. Sí, y aquí nos encontramos también tiene mucho que ver pues con el tiempo, con el espacio, con encontrarnos contigo también, porque aquí en este planeta nos encontramos también, ¿no? En este tiempo, en este año, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, aquí nos encontramos probando la tecnología, aquí nos encontramos usando ¿Qué tal? una pelota. ¿Qué tal nuestro set de grabación? Hasta poca Nada más madre. que si le hago así se me esconde el dedo. Entonces tengo Y poco a poco seguramente lo iremos corrigiendo, iremos viendo cómo ofrecer una mejor experiencia para todos y para nosotros mismos. Y pues bueno, eso tiene sentido. O sea, aquí nos encontramos, es muy amplio. Aquí me encuentro contigo, como Jimmy Douglas del túnel del tiempo. Aquí estamos. Oye, pero a ver, cuéntame, güey, para empezar a entrar en materia, platícame, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó cuando yo no existía? ¿Te acuerdas de algo o no te acuerdas? O cuándo te empiezas a acordar de que tenías un hermano? Sí me acuerdo de algunas cosas, porque pues naciste cuando yo tenía 2 años y 6 meses, 7 meses, una cosa así. Entonces no me acuerdo de mucho, pero sí hay hitos muy importantes. El primero es que pues yo estaba en la casa y obviamente yo no juzgaba de que si viene alguien, de que si no viene alguien, de que tengo que compartir mis juguetes o no. Simplemente yo veía que tenía una experiencia donde todo era mío y me lo daban y mi mamá era mía y mi papá era mío y mi abuelita era mía y la casa y yo la usaba. Y yo me acuerdo que si yo me enfermaba, pues entonces a mí me atendían. Eso me acuerdo bien un día que vino una tía de Estados Unidos y la fueron a llevar al centro y que conociera y todo este tipo de cosas. Y mi mamá me compró una bolsita con dulcecitos de corazón no sé si ustedes se acuerdan de esos dulcecitos, medios perfumadones de corazón y de rueditas y ¿qué más había? Era corazones, rueditas. Sí, pues eran, pues tenían como formas geométricas, ¿no? Ajá. Casi que para meterlos en un mini hexágono, sí, exacto. un poliedro. Las vendían en Woolworth. No me acuerdo en dónde, pues tal vez me lo compraron ahí en Woolworth en una bolsita de celofán. Patrocinio. Allá no existe. Ya no existe. No, Entonces, sí existe. Pues ahí íbamos caminando por el centro y a mí se me ocurrió meterme un dulcecito de esos a la nariz. Y yo tenía pues, 2 años o 2 años Pues por eso te empezaste a comer los mocos, porque se ponían dulces. No me los he comido, me comía la tierra. Entonces me meto el dulce de corazón y pues ya mi mamá, que era una persona, bueno, es una persona súper preocupona y muy cuidadosa también, no, pues corrió por todos lados, la tía que venía a Estados Unidos era la primera vez que venía a México, casi se pierde en el centro porque mis papás corrieron a un doctor. El chiste es que pues me sacaron una pincita, me sacaron el dulce, pues sí lo tenía por acá. Y cuento esta anécdota porque pues estaba yo solo, entonces pues yo no sabía ni qué era travesura ni qué no era travesura. Hasta que me acuerdo que mi mamá pues ya un día, pues yo la veía que embarazada y me decían que ahí viene tu hermanito y ahí viene tu hermanito. No sabía yo ni qué significaba que venía un hermanito. Y yo sí me acuerdo cuando llegaste a la casa
Yo, yo estaba muy chiquito, entonces yo no fui al hospital. Me acuerdo que naciste en el centro médico, ahí sobre López Mateos. Hoy todavía Para los que existe. no lo saben, somos de León. Soy de León, vivimos en León, Guanajuato, la mayoría de nuestra existencia, ahí nacimos, entonces Nacimos acá, hablamos de León, de los Aldama, Guanajuato. Guanajuato, sí. Entonces él nació en una torre, un edificio, una torre, en ese entonces yo creo que era la más alta de la ciudad. Era el rascacielos. Ajá, el rascacielos eran como 15 pisos, más o menos. Y bueno, ahí naciste y yo nada más me acuerdo que mi papá me dijo, vamos a llevarle unas flores a tu mamá porque nació tu hermanito. Y yo me acuerdo ver a mi mamá acostada en una cama, yo llegué y había un niñito y un bebé, y pues bueno, a mí me gustaba, ahí como que me causó gracia el bebé. Yo me acuerdo de ese momento, me acuerdo bien, y y luego ya me acuerdo en la casa, en donde ahora ya no me pelaban, ahora ya, pues era el bebé, y entonces, a ver, ayúdame a cuidar al bebé, y pues yo ahora había que cuidar al bebé, ¿no? En ese entonces, y creo que todavía existen algunos papás o algunas familias que dicen que cuiden a sus hijos, a ver, cuida a tu mamá, o cuida a tu hermanito, o cuida no sé qué, y pues bueno, yo fui de una generación donde me dijeron eso, ¿no? Sí, y fíjate interesante lo que estás diciendo, porque si te pregunto ahorita cómo afectó tu experiencia esa decisión de mis papás de hacerte cargo de tu hermanito, o sea, y yo recuerdo mi experiencia, pues claro que estabas ahí en todas las fiestas, en donde, o sea, más bien yo estaba en todas las fiestas donde tú estabas, yo estaba en todas las reuniones, tus amigos son mis amigos, o sea, hemos viajado juntos toda la vida pero incluso por momentos hasta yo te he tenido que decir, a ver, ya, güey, o sea, no estás a cargo, yo estoy a cargo. Pero ¿cómo afectó, cómo crees que haya afectado eso, güey, a tu vida? Pues bastante lo acabas de comentar, llega un momento en donde mi papá viajaba mucho porque era su trabajo y viajaba por todo el Pacífico y mi papá se iba 40 días. Entonces en 40 días, pues se quedaba un niño con un bebé y con una señora, que era mi mamá. Y mi mamá, pues te digo, nos cuidaba muchísimo. Uno, porque ella siempre es así, es muy cuidadosa y se entrega al 200%. Y la otra es porque mi papá era muy exigente también. Mi papá le decía que no les pase nada, que no les pique un zancudo. ¿Por qué le picó un zancudo? Pues no pusiste el velo, ¿no? Entonces mi mamá exageraba muchísimo el cuidado. Y a todo eso exagerado que yo veía era, mi papá se iba y con toda la buena intención del planeta decía, ya me voy, te portas bien, cuidas a tu mamá y cuidas a tu hermano. Y pues está tan nueva la cabeza que pues tengo que cuidar a mi mamá y cuidar a mi hermano, ¿no? Hasta que empiezan a crecer los hermanos, porque pues lo mismo me decían después con tu hermana, ¿no? Entonces empiezan a crecer los hermanos. Cuida a tu hermana de Cuida a tu tu hermano, hermanito. de tu hermanito, sí, no, porque sí. Porque le ponía una chinga. La peor amenaza de mi hermana era mi hermano. Entonces, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para cuidar a mi hermana, pero también cuidar a mi hermano? Entonces yo me volví como el juez, ¿no? Como el juez y el, y el castigador, ¿no? Porque pues estaban a mi cargo, me dijeron que los cuide, ¿no? Y cuando uno es muy niño, no tenemos esa lógica y no tenemos esa manera de... Y te voy a decir algo, no es broma, pero yo recojo el champú, el jabón del baño, porque este cabrón me ponía unas chingas y no lo hacía. O sea, si pongo la toalla en su lugar es porque él o sea, me llegaba y o sea, me ponía unas friegas por no poner la pinche toalla. O sea, sí hay cosas que recuerdo en mi vida, güey, que sí hago porque tú me educaste a hacerlas, güey. O sea, no que mis papás no estuvieran, mis papás estaban muy presentes todo el tiempo, Claro. pero en mi educación formal, o sea, en mi desorden, porque yo era muy desordenado todavía en algunas cosas, o sea, tú te ponías como logro, como un ogro, si yo no estaba ordenado, güey. O sea, es que mames, no puede ser. Y me ponías unas madrizas, que hoy agradezco, pero era o sea, yo aprendí, el orden que yo aprendí,
en su momento, pues vino de ti, güey. Entonces, digo, no mames, imagínate toda una vida este cabrón queriéndome cuidar y pues todavía, pues puedo para apagar la luz en la noche, pues me acuerdo de mi hermano, ¿no? Entonces, Y ahora imagínate a mí quien me enseñó eso. pues a ti te enseñó mi mamá. A mí me enseñó mi mamá. Y también, o sea, si yo te enseñaba de esa manera es porque yo había aprendido de esa manera. Déjame esconder los ganchos. Mi mamá dice que no nos pegaba, pero Eh, no voy a decir esto en el podcast porque mi mamá dice que no nos pegaba. Sí, sí nos pegaba. Y seguramente pues a ella le enseñaron así, o sea, No, claro. es una manera muy interesante porque traemos al presente no nada más a lo que uno quiere hacer, sino traemos al presente la experiencia de tus papás, pero la de los abuelos, lo demás, y mucho, mucho más atrás. Entonces, creo que una de las cosas interesantes es cuando ya vas creciendo y vas entendiendo, es cómo romper ese patrón, o sea, cómo romper el patrón de lo que no es correcto o no está bien o no está padre, y cómo continuar lo que sí. Entonces, pero para eso sí se requiere pues más cursos, más información, en donde puedas empezar a detectar, pues entonces, qué sí está bien y qué no está bien, para que a partir de ahí vuelvas a construir todos los días una nueva experiencia, en este caso contigo. Eh, pues digo, ni siquiera podría decirte, ay, discúlpame por eso, ni siquiera era con la No, intención, ¿no? no, pero ni espero una disculpa. No, 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 Al contrario, estoy agradecido. y, Digo, en su momento, pues no lo entendía, no, ni yo. pero Yo nada más veía que así era, ¿no? Así era. Y de todas maneras, con todo y eso, eh, hacías cosas muy chistosas, como romper tus coches o llenarlos de lodo y ahí, así dejarlos. O una vez que mis papás fueron a una junta de la escuela, agarraste un paraguas y hiciste queso gruyere todas las paredes. es que se sentía muy bien picar el yeso con el. Te juro que tengo la sensación, güey. O sea, me daba se me hacía muy chistoso que yo le picaba a la pared y se sumía Y se quedaba un hoyo. y generaba o sea, sí, había una forma de la punta, ¿no? Entonces, y una, y dos, y 10. Claro que lo Y a hice. mí me parece chistoso también, pero angustiantemente chistoso, Sí, porque yo sabía que yo era el responsable de cuidarte a ti. pero lo Entonces, hice atrás del sillón para que no se dieran cuenta. no, todo el pasillito para ir a las recámaras, ahí estaba lleno de hoyos, todo, frente a los baños. Y te digo, para mí era divertido, no mames, alguien se animó y hacer cosas divertidas, pero a mí me daba mucha angustia porque yo ya sabía que al que iban a regañar era a mí. ¿Y por qué? Pues porque tú estabas más chico, ¿no? Y si yo había visto eso, ¿por qué había permitido eso? Entonces, eh, eh, pues a veces no permitía que sucedieran cosas de la manera que yo pudiera, las evitaba, porque si no, ya sabía que era contra mí. Entonces, en realidad ni siquiera era como para corregirte, sino para que a mí no, no tuviera yo ese regaño, ¿no? Que, bueno, o sea, decimos que así nos pegaban y quién sabe qué. Pues yo creo que es como, no, nunca había un abuso. Bueno, No. hoy demandan por todo. Sí, sí. Hoy es otro tiempo, perdón. Hoy es otro tiempo y pero bueno, ¿cómo me afectó? Me preguntabas, pues de esa manera. O sea, me angustiaba mucho cuando tú hacías cosas que no, porque a quien regañaban era a mí. Uh-huh. Y tal vez tú no lo veías, tú veías que yo te decía cosas o que yo pues sí, a lo mejor te daba trancazos o te asustaba. No, era mi manera de evitar que después a mí me regañaran. Pero eso fue creciendo, o sea, acuérdate cuando después en la secundaria, cuando terminaste primaria y te querías ir a otra escuela, cuando mi sueño era, yo también ya acabé la primaria, me fui a la secundaria y ahora viene mi hermano, que ahora vamos a estar en la secundaria, pero ahora va a estar más padre, porque la secundaria que está por la casa, pues nos podemos ir caminando y se quería ir a una secundaria que estaba lejísimo, entonces lo tenían que llevar. Había que viajar, entonces mis papás lo tenían que llevar a un lado y yo me podía ir caminando, pero mi sueño era irme caminando contigo a la escuela, ¿no? No, sí. Entonces, cuando tú decides hacer eso, pues yo hago el chantaje de mi vida. Yo hago el chantaje de mi vida y pues, Sí, no, pues no te vayas. y no me fui. Porque yo ya no te podía contener de la misma manera como de niños. Ahora, o sea, ya no te podía yo pegar
ni someter para que no tomaras esas decisiones. Sí, eran como las primeras avisos de decisiones propias, mías. Estaba, pero sí, me acuerdo perfecto y yo me quería ir a otra escuela porque ahí se iban a ir todos mis amigos a la otra escuela. Hice el examen de admisión, pasé, pero sí, en la casa hubo un drama total, pero sí, sí entiendo, ¿no? Y en ese comportamiento de ser como el hermano que cuida, el hermano que protege, ¿Cómo te que iba es a así. cuidar si estabas en otro lado? Porque además nos educaron, a ver, a los hombres nos educan como protectores. Sí. Ya hablaremos del tema de los hombres hoy en día. Creo que va a ser un tema que nos puede traer bastantes cosas, pero nos educaron como protectores, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque tu chamba es proteger. Entonces, si tu chamba ya no era proteger, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo. O sea, no es mi hermano se va a ir a otro lado, sino yo qué voy a hacer si sí, ya no voy a proteger a nadie, ¿no? ¿Cómo voy a cuidarlo? Exacto. ¿Sí? En ese entonces ni wireless había, ni teléfonos, ni nada. Entonces, ¿cómo te cuido? No, pues se te acabó la chamba. O sea, me acababa la chamba y yo tenía muchos años con esa chamba. Entonces yo tenía que hacer lo que sea. Siguen pasando los años, bueno, logro a través de mi chantaje emocional que él vaya a la misma secundaria en la que yo y bueno, y ahí continuamos la prepa y luego tan resultó bueno ese chantaje que luego fuimos a la misma universidad. No, muy bien. Cada quien estudiando sus cosas y todo, pero como que en los mismos lugares donde nos pudiéramos como ver. El tema de mi hermana era diferente porque aunque yo también la tenía que cuidar, pues yo no podía ir a la escuela de las niñas porque en aquel entonces también era escuela de niños. Y Bueno, sí queríamos ir a la escuela de pero, pero a la salida. A la salida. Sí. Olía lápiz. Olía lápiz. Sí. No han ido a una escuela de niñas y huele diferente completamente. Es un olor que tengo completamente, lo recuerdo perfecto. Qué raro olor. Todavía hoy vas a la escuela de las sobrinas y pues huele diferente. Sí, huele diferente. Pero bueno, es punto y aparte. Sí, entonces, te digo, con mi hermana era un poquito diferente porque aunque la podía cuidar, la podía cuidar en la casa. A ella no la podía cuidar en la escuela porque no estábamos en la misma escuela. Ella tenía sus rollos. Sin embargo, siempre traté de estar como muy cerca. Cuando le gustaban los New Kids on the Block, pues yo la llevé a México, luego la regresé con sus amigas y todo ese rollo. Pero luego ella decide irse de nani a Nueva York. No, primero se fue a Guadalajara. Primero se fue a Guadalajara. Ella fue la primera que se animó a salirse de la casa, literal. Sí, no sabes qué orgulloso estaba yo de eso. Dije, no. Y yo sabes qué angustia. No, yo estaba feliz, yo me quería ir con ella, güey. Pues claro, porque tú lo que no querías era a ella desde chiquito. No, aclarando, eso sí me dio mucho gusto, que sí, que mi hermana tomara la decisión de irse a vivir a otro lado. Para mí era como llévame contigo, o sea, era como si yo me estuviera yendo. Sí, es como si alguien de la cárcel se sale, le toca salida. Sí, y no porque realmente porque no vivíamos en una cárcel, pero sí, o sea, no, pero sí había como esas reglas de familia tradicional mexicana en donde pues sales pero no sales, etcétera. Juntos. Ya nos tocará hablar del tema de acá de Andovas, que pues la obediencia y Ramón no eran uno mismo. Me traicionaba sí. Pero fíjate que cuando Cintia, mi hermana, se quiso ir a Guadalajara, de veras yo sentía, o sea, yo me quería ir con ella, güey. O sea, para mí yo sentía un orgullo especial, muy especial, de que ella pudiera hacer eso. Porque yo lo había querido hacer desde muchos años antes. Desde muchos años antes, no sé si te acuerdas que en la secundaria, en primero de secundaria, y esta es una historia que cuento mucho cuando puedo. En primero de secundaria yo me quería ir a, bueno, llegó un maestro de inglés, Mr. Hernández, que algunos de los que nos escuchen podrán reconocer, porque era el maestro de inglés. Mr. Hernández era un mariachi, un mariachi que se había ido a Estados Unidos y había aprendido inglés y había regresado yo no me sabía esa historia. No, pues claro. Bueno, que era mariachi, pero no que había aprendido a Sí, bueno, pues bueno, seguramente allá tomó y era un señor muy estudioso. Sí. Y entonces él nos daba clase en secundaria de inglés, y en el primer año de secundaria, cuando yo entré a la secundaria, él tenía una representación de una compañía que todavía existe, y esa empresa
pues te traía unos folletos para que te fueras a vivir a Inglaterra o a Canadá o a Estados Unidos, y que la experiencia la tuvieras en una familia en otro lado. Y yo, puta, yo feliz, yo me quería ir, o sea, yo me quería ir. Bueno, un día les dije a mis papás que cuando yo me casara, ¿a dónde se iban a ir a vivir ellos, no? Porque, o sea, de verdad, yo no sé por qué yo tengo esa cosa de, o sea, quiero estar cerca, pero también quiero estar lejos. Entonces, desde primero de secundaria, yo tenía 12 años. Entonces le llevé a mi papá los folletos del IEF y mi papá me dijo, ok, pues trae mi información. Entonces fui, traje la información, fui con Mr. Hernández, me emocioné muchísimo y cuando traje la información a mi papá me dijo, no, no te puedes ir. Pero, ¿por cómo que no me puedo ir? Pues me dijo, no, pues no hay dinero para que te vayas, hijo, o sea, no te puedo mandar a Estados Unidos. Y bueno, es un tema muy especial en mi vida porque fue la primera vez en mi vida que yo me di cuenta que, pues, del tema del dinero, o sea, qué significa el dinero, ¿no? O sea, cómo que no me puedo ir, o sea, pues si mis cuates se van Y todos se y yo van. no, ¿por qué yo no? Entonces, me acuerdo perfecto que se me quedó muy grabado ese tema, obviamente como cualquier niño de 12 años, pues fluyó y yo seguí avanzando, pero creo que es una de las cosas que fundaron en mí la idea de irme a vivir a otro país, específicamente a Estados Unidos, que era lo que quise hacer desde siempre. Entonces, pero si te fijas, cómo se van conectando las cosas, cómo se van poniendo los temas, y Ahí mi papá hizo mi chamba muy bien. sí, sí, porque si yo te hubiera dicho a ti, a lo mejor tú me hubieras dicho, no sé, güey, Te hubiera convencido que no. de que no, probablemente, Porque si no, ay, ¿cómo te iba a cuidar allá? como, no, estás loco, como, pues, no sé, lo que sea, ¿no? Ajá. Pero el punto es, ¿cómo se conecta? O sea, fíjate, yo no me voy a la secundaria, yo no me voy a la otra secundaria, yo me voy a esta secundaria, digo, los nombres, bueno, pues era una secundaria lasallista, en donde nosotros estudiamos la primaria, secundaria y Kinder. preparatoria en La Salle, yo me quería ir a una secundaria jesuita, que en ese momento, pues ni siquiera, es más, hay una rivalidad de esa, o había una rivalidad de las dos escuelas en aquel momento. Entonces, pues el pretexto básico que Ramón puso fue, ¿cómo te vas a ir a la escuela de Lux, que son, o sea, cómo, si son los enemigos de La Salle? Y todos en la casa hicieron todo un choro mareador para que yo no me fuera a Lux, porque pues eran los enemigos a vencer, ¿no? Entonces, Yo lo hacía para, ¿cómo lo voy a cuidar? Y seguramente mi mamá lo hacía porque ella nos lo va a llevar. qué hueva, ¿verdad? Y también, sí, había muchas cosas, había mucho hándicap en contra de que yo me fuera. Mis papás dijeron, pues si se quiere ir, que se vaya. Al final yo tomé la decisión de no irme un poco ayudado, pero yo tomé la decisión y me hago responsable por eso, de veras, me acuerdo y dije, pues sí, ¿por qué no voy a ir? Si aquí está bien fácil, ya está aquí cerquita. Entonces, pero fíjate, si yo no me, yo hoy lo pienso y digo, si yo me hubiera ido a la otra escuela, pues yo no sé si mi vida sería, seguro mi vida no sería como es hoy, porque además me faltaban muchas cosas de aprender, y te seguí todavía mucho más tiempo, me faltaban muchas cosas de aprender de ti, o sea, si nos fundaron pues sí, lo debo decir así, nos fundaron como una relación, de hermanos muy cercana. Yo estaba rompiendo esa relación en ese momento, y no, que no tiene nada de malo, pero decidí la otra y no me arrepiento en lo absoluto, porque me pude dar cuenta de otras cosas. A pesar de que yo me quedé en la secundaria, tú ya no me aceptaste en tu gremio. O sea, tú empezaste ya Empecé a crecer también. exacto, tú ya estabas en otra edad, tú ya no me aceptabas tan fácil, pero entonces ya yo me iba y me pegaba, y eso ayudó a que yo pudiera tener otras relaciones con otros amigos, poder hacer cosas solo y dejar de hacer cosas todo el tiempo contigo. O sea, estuvo muy interesante, ¿no? Es como que le dimos la vuelta de otras maneras, ¿no? Claro, ¿no? Y ahorita me estaba acordando y estaba pensando en todo esto y decía, bueno, pero es que también los que estaban aprendiendo a ser papás eran mis papás. O sea, nunca habían sido papás. Entonces, pues también es lo que a ellos se les ocurría. Yo me acuerdo una vez que estábamos en la primaria, que era tu cumpleaños, iba a ser tu cumpleaños y
pero como yo era el que cuidaba las cosas y tú eras el que rompía las cosas o las mojabas o las echaba a embarraba, perder. las echaba a perder, entonces mi mamá me dio todas las invitaciones de tu cumpleaños, me las dio para que yo se las diera a tus amigos. Ajá. ¿Y mi fiesta? Se llenó de mis amigos. Pues sí, estuvo chistoso porque dije, bueno, y yo cómo voy a ir, o sea, también digo, ¿en qué cabeza cabe? Si yo estaba en, no sé, Cuarto. en cuarto, quinto de primaria, yo tenía que salirme de mi salón, cosa que no te permitían, para irme al salón de segundo o de tercero, para darle, o en la fila del camión, o sea, yo no sé en qué momento pensaron que yo le iba a dar las invitaciones a tus amigos. Sí. O sea, a los amigos que yo veía eran a mis amigos, entonces pues, di las invitaciones y llegó la hora de venir al cumpleaños. No, no es como ahora que rentas un salón, no, era en las casas, las mamás hacían los pasteles, las fiestas eran muy bonitas y a la casa empezó a llegar un amigo y llegó mi amigo y luego el segundo amigo también era mi amigo, el tercero también era mi amigo y Y llegaron todos luego mis que por amigos. qué sus amigos son mis amigos. ¿Ya ven? Y A todo le saco ventaja. todos mis amigos llegaron y no llegó ni un amigo del salón de Daniel. Pero pues fue debido a eso. Y te digo, también entiendo que pues, mis papás estaban aprendiendo, ¿no? Y antes nos dejaban y pues me entiendo el miedo de que, y ahora cómo le voy a hacer, no, pues dile a este que lo cuide. Y siento que eso les daba más paz a ellos y no sabían, pues en la bronca que nos metíamos nosotros o en la dinámica, pues que nos metíamos, ¿no? De enemigos, amigos, algo, era como una relación rara, sobre todo en la parte de primaria. Después ya empezó a cambiar todo el tema. Ya ni les digo cuando él decidió que se iba a casar, a los 25, ¿no? Sí. A los 25 años dijo, me voy a casar. Dijo, no mames, ahí sí ya no te puedo cuidar nada, güey. Ahí O sí el sea, que se mete porque quiere. no mames, ahí sí ya no te puedo cuidar. O sea, entonces para mí fue como si me hubieran volteado al revés la cabeza. O sea, para mí fue muy fuerte esa decisión que tú tomaste, que la tenías que tomar pero que yo nunca ni siquiera la evalué ni la pensé. O sea, no, nunca que ya me voy a casar, como que. Y el pedo no fue que dijo que ya me voy a casar, el pedo es que sí se casó. Y yo recuerdo, pues fue horrible para mí la primera noche solo en la recámara. Cuando ya no estaba, ¿quién va a apagar la luz? Si tú apagabas la luz y ya no se oye ruido en el baño y ya estaba vacío su closet. Que no mames, yo contaba el tirón del techo. Para mí yo creo que de las experiencias de soledad más importantes en mi vida. No sabía, ni poquito. Pues qué interesante, güey, Sí. porque no pensé en ti. Te tengo que decir. Y qué bueno. Si no, no estarían los sobrinos por acá. Sí, no, te tengo que decir que No yo estaría estaba. Sandra, no estarían los sobrinos, no estaría toda la experiencia. Sí, pues qué duro, pero sí te tengo que decir que no pensé en ti. Estaba yo muy seguro de lo que iba a hacer. Claro. Estaba muy contento. Me habías entrenado muy bien, güey. Ya me podía ir. Este, y, y, y me fui, cabrón. El único que no sabía era yo. Pues estábamos teniendo vidas diferentes, separadas, Sí. tú estabas en tu vida con tus relaciones, yo tenía las mías, ya habíamos madurado, éramos adultos, los dos trabajábamos desde más jóvenes, creo que había habido una evolución en la relación, incluso probablemente hasta alguna separación, por las que seguramente hubo alguna separación, Sí. o sea, en donde ya no nos entendíamos, güey, era completamente caminos separados, era, a ver, güey, yo voy por acá, tú vas por allá, tú a lo tuyo, yo a lo mío, no de manera, no con encono, no con enojo, no lo recuerdo así, Sí, no. Pero sí con desacuerdo. No, pues nos fue ganando también, pues nos fue ganando la vida, o nos fue enseñando la vida. Al final de cuentas, también a mí me llenó de ocupaciones, de decisiones, de mi carrera. Tú estudiaste, aunque los dos estudiamos ingeniería, pues tú estudiaste una ingeniería civil, yo una electrónica, no tiene nada que ver los toques con el cemento, ¿no? Y
pues yo así lo veo, la vida se fue encargando de separar caminos y de empezar a entender las prioridades de uno y prioridades de otro, ¿no? Eh, a ti te gustaban ciertas cosas, eh, a mí me gustaban otras, yo continué jugando fútbol americano y tú te metiste a más cosas en la Ibero, yo no participé tanto de juegos o de deportes en la Ibero, yo más bien me metí a la sociedad de alumnos y luego tú también te metiste a la sociedad de alumnos, pero ya esos 2 años de diferencia sí contaban, o sea, sí contaban porque horarios diferentes, eh, proyectos diferentes, tareas diferentes, servicio social diferente. Y la vida es experta, o sea, la vida sí nos fue llevando de manera, creo que muy noble y muy bonita, nos fue ayudando, no nos separó, sino que nos fue ayudando para darnos, para entender que cada quien tenía que seguir su camino y que eso no tenía que ver con enojarse, como tú comentas o así. Tuvimos un gran amigo en la universidad, el que era rector de la Ibero, Carlos Velasco Azac, al cual lo quiero profundamente. Y creo que el haber convivido tanto con Carlos Velasco también nos fue Ese ayudando era el momento, ese era el lugar en donde convivíamos tú y yo nada más. ahí. Era en ese círculo, Pero era lo más importante. pero era lo más importante. Lo seguimos guardando hasta hoy. Lo seguimos guardando y era la convivencia de Bueno, adentro no lo seguimos guardando, lo seguimos conviviendo y y compartiendo. compartiendo. Tenemos amigos en común desde entonces, desde que yo tenía 18 años y Ramón 20. Tenemos amigos que nos hemos perpetuado, nos seguimos reuniendo todos los miércoles, ahora nos estamos reuniendo otra vez. Otra vez. Entonces, pero ese era el momento que compartíamos. El resto de la vida, pues cada quien en su pedo, güey. Pero está bien padre porque es como Convivíamos como amigos. convivíamos como amigos y como amigos del corazón, no como amigos de lo superfluo o de las carreras o de las tareas, ¿no? Eso cada quien como que lo agarró, Sí. cada quien, pero sí nos quedamos con esa, vamos a decir, con esa llama encendida que a raíz de esa última educación académica jesuita, digo yo, creo que fue muy bueno ese redondeo que hicimos de amistad, de amor, de enseñanza de los papás, como que ahí todo cobró sentido y decir, ok, pues te puedes querer muchísimo, aunque tomes tus propias decisiones, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Después me acuerdo cuando decides irte a vivir a Estados Unidos y esa ya no la sufrí. Esa, para mí, eso ya no fue. No, pues habían pasado, puta, güey, 15 años. Pues sí, pues. Pero si te pones a ver, esos 15 años no convivimos tanto. No. O sea, estuvimos en vidas completamente diferentes. Y yo recuerdo muy bien, hasta hace algunos 6 o 7 años, que empecé a sentir las ganas de volver a convivir contigo. Y empecé a pensar que me gustaría mucho que pudiéramos hacer cosas juntos. Y como las cosas que uno pone en el camino, pues empezaste a ir a Estados Unidos y empezaste a ir a hacer cosas allá. Y creo que en los últimos 4 o 5 años hemos convivido más que en los previos 15 años. Y bueno, pero, a ver, digo, para no quedarnos así como nos vamos a dormir todos, ¿qué pedo, güey? O sea, a ver, digo, hay un chorro de historia en medio, un chorro de historia que podemos ir contando, pero ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? Hoy tienes una familia, tienes un hijo, Elio, que es mi ahijado, tienes pues una vida bien diferente a la mía. ¿Cómo ves tu vida hoy? ¿Cómo ves y cómo se ve desde, o sea, cómo se ve desde el Ramón, del chavito? ¿Cómo se ve el Ramón de ahorita? Yo creo que sigo protegiendo, ya desde otra óptica, ya no por obligación. Yo creo que sigo protegiendo a mi modo a mi mamá, sigo protegiendo a mi papá, sigo estando al pendiente tuyo, sigo estando al pendiente de mi hermana, de mis sobrinos, pero también de mi esposa, de mi familia,
de mi hijo, obviamente, y o desarrollé esa habilidad de estar como al pendiente de muchos, pero hoy lo hago con muchísimo gusto y lo hago sin angustia, y lo hago sin esa obligación, sino que me acuerdo de, no sé, de mi tío Freddy, que es hermano de mi papá y que es mi padrino, y en ese momento le llamo o le mando un mensaje, pero también lo hago igual con un amigo o igual con tus hijos, me acuerdo, y en ese momento les mando un mensaje. Me gusta estar mucho en contacto. Eh, entonces eso me ha ayudado para, eh, pues para crear como islas en mi vida, islas de la familia, islas de mis amigos, islas de mis hermanos, islas de mis compañeros de trabajo o en diferentes países. Entonces, me he generado debido a ese entrenamiento, me he generado una cantidad de puentes en el mundo que, que hoy doy gracias a Dios por eso, me doy gracias a mí por tener ese carácter. Eh, Creo que gracias a eso pude salir adelante en mi vida en algunas situaciones. Hoy mi esposa pues es de otro país también, es colombiana, y esa convivencia entre costumbres y educación de un país contra otro es, eh, es divertida, a veces es estresante, a veces digo cosas y ella entiende otras y viceversa. Eh, el nivel de reacción a veces es totalmente eh, inesperado, pero tiene que ver con lo que significa para otra persona por el mundo en donde ella, en este caso, aprendió y se desenvolvió. Entonces hoy mi hijo tiene esa binacionalidad cultural también, pero a su vez, pues lo tenemos en una escuela con una educación más de Canadá, entonces también entendiendo como que esas formas, y luego ve que tú viajas mucho, y luego yo voy a Houston, donde tú vives, entonces para mi hijo es como, ah, sí, pues fue a Houston, o fue acá, o está allá. Pues hoy tengo una vida eh, con cierto caos o cierta complejidad, pero que así la he diseñado, o sea, no, no me tocó. Creo que sí trato de ser muy consciente y ser responsable de, no me tocó, así la diseñé, y en mi diseño a veces hay cosas que no están tan buenas, Ujú. ¿no? Pero me atrevo, o sea, creo que eso también me ayudó en mi manera de ir guiando, como tú comentabas al principio, de niño, pues no había, es que tú eres el ejemplo de tu hermano, tú eres el ejemplo, otra madre, pues por donde yo caminaba era el ejemplo, ¿no? Pues hoy en día sigo igual, o sea, como que se me quitó la pena, o me vale madre, ¿sí? Si hay puerta o no hay puerta, si yo quiero pasar por ahí, paso por ahí, y eso me ha traído algunos problemas en mi vida, o reeducación, más que problemas en mi vida. Entonces digo, ay, sabes que la consecuencia no es buena por aquí, eh, me tengo que regresar, se hace de otra forma, pero es eso, es que yo fui educado para abrir camino por ser el hermano mayor. Yo creo que muchos que sean hermanos mayores o primogénitos, pues tendrán tal vez alguna experiencia parecida a la mía, eh, donde pues tocaban los regaños, tocaba las llegadas tarde, tocaba manejar primero, tocaba chocar primero, y, y luego pues ya era como los que vienen atrás pues ya vienen con el camino, con la experiencia, ¿no? Entonces los papás a lo mejor ya no se enojan tanto, o ya dicen que sí, a mí a todo me decían que no, o a casi a todo me decían que no. Entonces si yo preguntaba o pedía permiso, pues me hubiera quedado menso en la casa. Entonces habría que romper. Después, cuando ya tomas la decisión de salirte de casa, y alguien en tu trabajo te dice que no, pues sí, la primera reacción es ¿y por qué no? Y paz, que ya me di cuenta por qué no, y vas de regreso, ¿no? Entonces, en ocasiones, el aprender, el aprender puede ser tardado. Y de mis últimas experiencias, decías tú que cumpliste 50, lo cual felicidades.
Todavía estoy en Yo eso. voy para 53, los cumplo en algunos días más en junio. Esta vez no voy a ir a la ayahuasca. Ahí yo me di cuenta que podía aprender más rápido y que debería aprender más rápido. Entonces, hoy en día, creo que mi vida es un poco más gozosa en el sentido de cuando veo que por algo no está por ahí, me imagino la consecuencia y digo, no. O vivo la consecuencia y rápido tomo otra decisión. Me sigo atreviendo a hacerlo, como que reto esa parte. Que viene, te digo, pues me imagino que desde niño, por todo lo que ya platicamos aquí. Pero hoy es así, hoy tengo una vida muy padre, me he atrevido a tener una esposa de otro país, me he atrevido a seguirte al país donde tú te fuiste a vivir, me he atrevido a tener hijos. Para mí me costó mucho trabajo tener hijos y era por eso, era porque estaba muy ocupado cuidando al mundo. Y entonces creo que ahí sí, ¿cómo te afectó el que cuidaras? Pues un chingo, o sea, tener a mi hijo a los 45 años, Ya es tu nieto. y me la paso poca madre, porque no me pueden, si le das todo, pues sí, pues es mi nieto, sí, y si le enseño a otras, pues no, es que es mi hijo. Entonces, no, la verdad es que sí, ha sido una experiencia hermosísima tener un hijo con más años, para Oye, mí. y cómo, a ver, güey, pero aprender, dices, se ha aprendido mucho, pero ¿qué me dices de desaprender? No, me he desaprendido, como tienes idea. Yo creo que la primera vez que desaprendí de manera consciente fue cuando nos fuimos a Japón. Mm, Porque yo llevé, pues, pues la realidad que me habían enseñado acá, desde cultural, religiosa, académica y demás. Llegamos a un país en donde si se comía con cuchara, ahí no había cucharas. Si aquí se tenía que hablar, allá te tenías que callar. Y si aquí era creer en Dios, allá era creer en el sol, la luna, las estrellas. O sea, era totalmente diametralmente opuesto. Entonces, ahí me di cuenta que tener ideas eh, fijas pueden provocar que no seas feliz en esta vida. O sea, ahí aprendí a ser mucho más flexible de mi cabeza, a ser mucho más flexible de mis ideas. Y por primera vez dije, ¿y si todo lo que sé está mal? Eso me causaba un revuelo interno muy cañón. Pero eso me ayudó a verlo Japón. Tenía que irme a un lugar totalmente contrastante para México. y luego fuiste como otras 10 veces, He ido 8. 8 veces. Y de ahí a India y de ahí a muchas partes. El chiste es ir a lugares donde me genere mucho contraste. El buceo, pues es el contraste de la tierra con el agua. Entonces, para mí, la manera más rápida de aprender es estar en una situación de alto contraste. Entre más alto contraste haya, yo aprendo más rápido. ¿Sí? Si el contraste no es tanto, reto mucho el sistema. Hasta ahí. Está interesante, Cam. Sí, porque está hablando de ese tema, o sea, y por pláticas que hemos tenido incluso, y como te he visto yo en la vida, pues yo sé que tú eres una persona que va y hace cosas y hace cosas y hace cosas y luego se tropieza y luego sale adelante y luego se vuelve a tropezar y luego sale adelante, pero te ha costado trabajo desaprender, te cuesta mucho Sí. trabajo, o sea, te cuesta mucho trabajo entender que por ahí no. Uh-huh. O sea, decías cuando eras niño, pues que te topabas con cosas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Ni siquiera es tanto aprender de que por ahí no. En mi esquema de pensamiento es, ¿por qué no? No que por ahí no. ¿Por qué no? No, porque está difícil. ¡Pum! Porque desde niño tenía que romper el esquema. O sea, desde niño siempre lo hice difícil. O sea, desde no salgas y me iba, eso era un ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, también esa manera me ha llevado a lugares que nunca me imaginé, ¿sí? También, y sí me he equivocado, pero también he acertado un chiflo de cosas. Y he vivido experiencias como meterme a bucear Una cueva.
en la media luna, pero no en donde acaba el cráter, sino meterme al cráter. O sea, la laguna tiene 40 metros de profundidad y yo habría ido a casi 60 metros de profundidad. Pero eso no se puede. Pues sí, sí se pudo. ¿Me pudo haber costado la vida? Sí, pero yo hago ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, pude haber sido un astronauta experimental, sin pedos. Sí. Me encanta porque eso nos trae o sea, pues eso nos trae a hoy, ¿no? O sea, cómo vamos evolucionando, cómo vamos cambiando, cómo vamos experimentando. Y si yo me pongo en los zapatos de nuestros papás, güey, yo digo, no mames, güey. O ¿Cómo nos sea, dejaban hacer todo? pues, pues yo creo que, a ver, yo creo que ellos no nos dejaron hacer todo. Yo creo que nosotros nos ganamos hacer todo. Porque cuando estábamos en la casa no nos dejaban hacer todo, güey. O sea, cuando estábamos en la casa, mi papá nos quería dejar hacer todo y mi mamá no nos quería dejar hacer nada. Y había que romper, y había que romper, y había que romper, y había que romper. Pero era un contraste bien interesante, güey, porque en la casa mi papá nos decía que éramos unos flojos y mi mamá nos decía que éramos unos chingones. Entonces yo crecí con ese esquema mental en mi cabeza, decía, como, a ver, ¿soy flojo o soy chingón? O los flojos son O chingones. los flojos son chingones, o los chingones son flojos, o cómo está el pedo, pero fue una combinación bien interesante de mi papá y mi mamá, que son unas bellísimas personas, cada quien con su propia educación. Ahí es donde me queda claro el tema que he venido explorando en los últimos años acerca del código postal. Y claramente mi papá y mi mamá no son del mismo código postal, güey. Están ahí juntos porque les dijeron que no se podían separar, güey, pero son diferentísimos. Pero esa educación nos trajo a nosotros la posibilidad, pues, de vivir el sol y la luna, cabrón. O sea, y luego además mi mamá te decía, eres un chingón, y luego te agarraba chingadazos. Entonces, y luego en la noche llegaba y te abrazaba, me acuerdo, y se me echaba encima y me decía que me quería y me daba besos. Y cuando empecé a ser mi adolescente, me acuerdo que mi mamá decía, ¿dónde quedó mi niño chiquito? Tierno, cariñoso. Cariñoso, que me decía y que me sonreía todo el día. Pues mamá, tu hijo, tierno, cariñoso, que sonreía, ya no quiere sonreír porque o me agarras a chingadas y luego me das besos y yo no entiendo. Pero eso creo que nos creó, nos hizo diferentes, nos hizo, no digo que nos hizo especiales, nos hizo diferentes. Y nos llevó a vivir experiencias que hoy, pues, un cabrón anda en el buceo, ahí ya está metido con las ballenas y los tiburones, otro cabrón anda en la montaña, o ya se fue para vivir a no sé dónde, o sea, hay algo muy especial que nuestros papás hicieron con nosotros, que nuestra educación formal y nuestra educación informal nos dieron sí nos dieron la libertad de decidir, con todo y los chingadazos, con todo y el no vas, pues voy, cabrón, ¿sí? Pero incluso no vas, pues bueno, no voy. O sea, nos dieron posibilidades. Hay un tema, me gusta explorar muchos temas, decía hace rato del código postal, pero también ahorita traigo en la cabeza esta palabra en inglés que es resourceful, que es, en español es muy difícil como de ponerle, de pronunciar, resourceful. O sea, es una palabra compleja en el término latino del español. Yo no lo había escuchado, resourceful. Resourceful es como tener la capacidad o encontrar los recursos necesarios para resolver las situaciones. O sea, todo eso tengo que decir en español para decir en inglés resourceful. Cuando le dices que alguien es resourceful, es alguien que tiene esa posibilidad de encontrar soluciones. Y es que eso mi mamá también nos decía. ¿Sí? Encuentra soluciones, busca cómo sí. ¿Cómo sí? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Exactamente. Entonces, pues, y por eso nos decía, son unos chingones. Sí. Sí, hasta que nos la creímos. Hasta que, sí, pero luego decían también que el chingón chingó a su madre, ¿no? Porque también llegó un momento Había que experimentar. Donde te sentías, pues, hecho a mano, cabrón. O sea, nos sentíamos o sea, era, no mames, pues a mí me la pela todo, ¿no? Pero cuando empezaron a llegar los problemas reales de la vida, ay, hijo de la chingada, pues ahora, ¿cómo que me la pela todo? O sea, no, a ver, a mí me dijo mi mamá que yo podía con todo.
y de repente no puedes con un hijo que se con un enferma, examen, o con un examen de cálculo. o con un examen de la escuela que, o sea, pues exacto, o sea, cuando yo estaba en la escuela que yo venía de un 9.3 en la prepa y mi primer examen en la universidad me saqué cero en cálculo, cero, o sea, redondito. Ni el Y nombre. yo decía, no, no puede ser, o sea, le falta el palito, es un 10, se equivocó el maestro. Pues no, no se equivocó, cabrón. El que se equivocó fuiste tú. Pero qué bueno que te empieces a equivocar, o sea, no lo veía en ese momento. Sí. Pero sí fueron temporadas que... Y es que yo no sé si coincidas conmigo, pero nos enseñaron a no equivocarnos. No, bueno, claro. O sea, no te podías Porque equivocar. el que se equivoca es... Es pendejo. O decía mi primo, decía, tenemos un primo que decía que él ya no iba a la escuela porque no era pendejo. Ajá. Y decía El que yo, va a la escuela, ¿para qué vas a la escuela? Pues vas a estudiar. vas a ¿Por aprender. qué? Vas a aprender. ¿Por qué? Pues porque no sabes. ¿Y cómo se le dice al que no sabe? Pendejo. Pendejo. Pues yo no voy a la escuela porque no soy pendejo. Era una forma muy especial de que mi primo Alex nos tenía esa, me parecía muy gracioso. De verdad, esa manera. Ese silogismo era muy interesante. Pero realmente nos enseñaron a que el que se equivocaba estaba bien pendejo, güey, y no nos queríamos equivocar. Sí, ¿no? Y luego cuando empezamos a tomar otros cursos en la vida y llega uno solito a la conclusión de que la única manera que existe en esta existencia de aprender es equivocándote. Sí, sí. Entonces, ahora resulta que de sentir repulsión por las fallas, ahora eso significaba que estabas aprendiendo. O sea, había que querer las fallas, ¿no? Sí, pues Entonces, aceptar las fallas. aceptar las fallas, a mí me costó mucho trabajo. No sé si a ti, pero a mí me costó un triunfo equivocarme y quererme por haberme equivocado. Sí. Hoy ya sé que entre más veces me equivoqué, más pendejo estás. más pendejo estoy. Hoy aprendo más cosas. Sí, claro, sí, no, pero se toma mucho y bueno, pues la verdad es que llega uno o sea, digo, hay miles de cosas que les queremos contar, miles de cosas que podemos platicarles. Seguramente, pues, bueno, la intención es que esto se pueda convertir en algo, pues, más amplio. Ojalá que esta primera experiencia, para mí es muy padre poderme sentar contigo y platicar esto, aunque son cosas que a veces hemos contado de maneras, separadas en diferentes momentos, pero ponerlo todo junto en una plática aquí, y contarle a otras personas estas ideas nuevas, estas ideas que no son nuevas, a mí me refresca mucho, a mí me llena mucho de cariño, me hace sentir contento, me hace sentir que estoy gozando mi experiencia de vida y pues ojalá que algo de lo que estamos haciendo aquí aprendamos en algún momento. Vamos me parece que es buena idea a lo mejor cerrar este sí, primer claro, capítulo. Y era importante narrar un poquito nuestros 50 años y más en una hora, para que después pueda haber un contexto de ¿Por qué está diciendo eso este sí, pendejo? o sea, ¿y por qué te fuiste al Everest? ¿Y por qué se fue al buceo? ¿Y por qué tiene una empresa de esto? ¿Y por qué abrió ahora otra? ¿Y por qué? O sea, como que eso esta plática de hoy va a servir mucho de base para todo lo que viene, o sea, las experiencias que hemos tenido en Japón, y aquí en México, ¿no? Aquí en México también, pues, en pueblos pequeñitos, en ciudades grandes, y luego eso cómo nos ha ayudado a poder platicar con, con la persona más humilde de los humildes de este país, pero también podemos hablar con, con los más preparados de este país, esa me, polaridad, esa polaridad que tenemos, creo que viene de todo lo que hemos platicado ahorita y es la consecuencia de, pues de habernos encontrado desde el día que naciste hasta ahorita. Pues sí, pues bueno, vamos a dejar aquí este tema. Seguramente pronto nos vamos a volver a encontrar porque aquí nos encontramos. Entonces, pues, carnal, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Probablemente vamos a estar haciendo algunos otros temas, seguramente pronto. Entonces,
pues, listo, aquí nos encontramos. Aquí estamos, aquí nos encontramos. ¿Eh? Muy bien. Muy bien.